Bon dia, salam aleikum, benvinguts i benvingudes a Veu Sarauí, el programa de ràdio de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears a Ona Mediterrània. Avui, de 9 d'octubre, fem el programa en directe. Una hora de ràdio amb notícies, informació, anàlisis, opinió i música que en els 15 dies vinents tindrà diverses redifusions. Òbviament, aquí, a Ona Mediterrània. Amb Rafael Borràs al micròfon i a la coordinació del programa i el control tècnic, una gentada, entre ells amb Tomeu, començam. Però abans del contingut habitual del programa, deixeu-me dir en nom de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears que com a associació de defensa dels drets humans que som, condemnam sense embuts els atemptats terroristes amb morts i segrestes comesos per Hamas contra la població israeliana el proppassat 7 d'octubre. Aquesta mateixa defensa dels drets humans ens du a condenar també la resposta de l'Estat d'Israel amb bombardejos i una més que probable invasió terrestre de Gaza i esperonant el setge de la població de Cisjordània i amb un escreix intolerable de la conculcació ja històrica dels drets humans de la població palestina. Sense oblidar que Israel és la part ocupant i Palestina l'ocupada, la solució al conflicte no serà mai dels mais l'aplicació de la bíblica llei del talió, és a dir, l'ull per ull, dent per dent. La solució, com en el cas del conflicte de descolonització sarauí, està en la legalitat internacional i l'aplicació efectiva dels drets humans. El poble sarauí i el palestí tenen dret a llur estat i gaudir de la pau i la llibertat com a eines imprescindibles de progrés social. Ara sí, començam el programa o els continguts del programa més habituals, conversant amb la presidenta de l'Associació Internacional de Juristes del Sàhara pel Sàhara Occidental, YAHU, Inés Miranda, que és una gran activista de la causa sarauí i que com a part d'una delegació canària recentment ha visitat l'ONU intervenint ni més ni menys que davant la Comissió de Descolonització de Nacions Unides. Bon dia, buenos días, Inés. Hola, muy buen día. Gracias por atender otra vez la invitación de Veu Sarauí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que sé que tienes entre obligaciones profesionales, políticas y de solidaridad con el Sáhara, tienes una agenda siempre muy apretada, ¿no? Sí. Bueno, en la conversación de la temporada pasada, que la temporada pasada mantuvimos contigo, ya explicaste un poco a qué es y qué se dedica, ¿no?, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Pero como nuestra audiencia va creciendo, cada vez tenemos más oyentes, ¿nos lo podías volver a explicar brevemente? Sí, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental hoy se dedica a estudiar profundamente todas aquellas cuestiones que jurídicamente y socialmente y políticamente afectan a la causa saharaui y a la resolución del conflicto en este proceso de descolonización que mantiene el Sáhara, se ha envuelto al Sáhara. Se han presentado pues a lo largo de nuestra historia y nuestra vida varias acciones, así como demandas, denuncias, y también se ha hecho seguimiento a los derechos humanos de la población saharaui en el territorio ocupado y también pues esta violación del derecho fundamental, del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que hay con respecto al pueblo saharaui. Hemos hecho seguimiento en los juicios, presencia permanente en el territorio ocupado y en Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, como digo, nos hemos centrado en este objetivo de informar, igual en aquellas acciones que han sido judicializadas
y en aquellas acciones en las que se vulneran, que lamentablemente son muchas, se vulneran los derechos del pueblo saharaui, en suma los derechos humanos, porque recordemos que el derecho fundamental de un pueblo es el derecho a la existencia, es el derecho a la autodeterminación, que todos los pueblos del mundo tienen, y el derecho a vivir en paz, establece el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos. Pues bueno, a eso nos dedicamos y lo hacemos con un activismo activo, si cabe la expresión, estando presente en organismos estatales españoles y supraestatales e internacionales en los que se habla de la causa saharaui, y si no se habla, para que se habla y se debata, también introducimos el tema. Una gran labor la que hacéis, el movimiento solidario con el pueblo, con la causa saharaui. Somos muy conocedores y lo apreciamos mucho. Pero Inés, entremos en uno de los temas perdona, que motivan un poco la conversación de hoy, ¿no? Los días 4, 5 y 6 de octubre se reunió la cuarta Comisión de Política Especial de Descolonización de Naciones Unidas, y ahí acudió una delegación canaria, ¿verdad? ¿Nos comentas un poco quién formaba esta comisión, en qué consistió vuestra intervención, qué impresiones sacasteis, la utilidad de estas visitas, un poco una visión general? Vamos a ver. La Comisión de Política Especial y Descolonización de Naciones Unidas, que es la cuarta comisión, celebra sus sesiones cada año en octubre, a margen del grupo de los 24 que se reúne en esta sesión en el mes de abril. Cada año YAHU se ocupa de colaborar en conformar esta comisión o esta delegación internacional que va desde todos los países del mundo. Intentamos hacer oír la voz del pueblo saharaui, partiendo de una premisa, que es que la Comisión de Descolonización se ocupa de aquellos territorios no autónomos que están en vías de alcanzar su autodeterminación, y consta de dos partes. Por un lado está la potencia administradora, que emite el informe de Estado, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. Entonces tiene que informar sobre la situación del territorio y básicamente sobre la situación de la población de ese territorio no autónomo. En el caso de España, del Sáhara, la potencia administradora, guste o no guste, es España. Y ahí no cabe ningún tipo de eufemismo de hablar de potencia administradora de hecho y de derecho. No, potencia administradora es de derecho, es España. Lo que sucede es que de hecho España hace abandono, dejación absoluto de este territorio no autónomo, y ni siquiera comparece en la información de Estado. Entonces, esta obligación que le establece el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, nosotros entendemos que tiene que hacerla, porque sigue siendo la potencia administradora. Lo que intentamos cumplimentar es informar de cuál es la situación del territorio, de la población, de recursos naturales, etcétera, etcétera. Y ahí se configura una delegación internacional. El año pasado fue una delegación canaria, fuimos más de 30 personas, y se configuró al hilo, o se revolvió la población aquí en Canarias, al hilo de las declaraciones del señor Sánchez, en las que se situaba en contra del pueblo saharaui, hablando de una autonomía y hablando de que significa la anexión del territorio, algo que está prohibido por la legislación internacional. En sendas ocasiones se ha dicho que aquello que sea ocupado por la fuerza no se puede anexionar también por la fuerza, que es lo que está pretendiendo el presidente de España y el Partido Socialista en el gobierno. Entonces, este año, y también el año pasado hubo personas de otros países. Este año en esta participación se integraron diferentes países. Hemos conseguido que hubiese, la delegación mayoritaria de aquí de Canarias, pero también hubo gente del resto de España, hubo representantes públicos, hubo juristas, hubo también catedráticos y personas del mundo de la universidad y activistas sociales. Hubo también una importante representación de Colombia, de México, de
de Italia también hubo representación también de Bélgica, de Ecuador, o sea que hubo una Argelia, por supuesto, Sudáfrica, y lo que entre todos se intentó y hemos coordinado desde la Asociación de Juristas es que se informe de un aspecto concreto de cuál es la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui en todos los ámbitos, tanto en los territorios ocupados como en los territorios liberados, como en los campos de refugiados, que en suma no es más que el resultado de la expulsión y de la ocupación del territorio. En los primeros días, en la semana que hablamos, 4, 5 y 6, en esos días se hablaba por parte de los peticionarios, que son estas delegaciones que intervienen. Yo considero, y además nosotros dividimos esta acción en Naciones Unidas, en la 4ª comisión, porque también participamos en otra como juristas, en 3 apartados o en 3 subacciones. Por un lado, sí o sí, la participación coordinada en el sentido de, como digo, de tratar un ámbito diferente, pues mujer, menores, presos políticos, violencia en los territorios ocupados, la guerra existente y que está siendo silenciada por la comunidad internacional, las violaciones en los domicilios, etcétera, que lamentablemente las desapariciones forzosas, los juicios sin presencia de observadores, etcétera, que se siguen produciendo en el territorio ocupado. Eso se coordinó. Otra acción importante fue la entrevista con diferentes misiones diplomáticas en Naciones Unidas de cada país, son las embajadas. Tuvimos este año hasta 15 encuentros, y hablo pues de países de todos los colores, salvo la de España. Vaya. Sí, ya el año pasado por primera vez la misión española, con el señor Santos a la cabeza, ya en ocasiones anteriores, que recuerdo que es el número 2, el partido, la coalición Sumal, este señor en años anteriores, pues bueno, ya nos apuntaba que la solución del Sahara no existía más que dentro de la anexión, lo cual pues implicaba un gran enfado por nuestra parte, jurídicamente hablando. Y el año pasado no nos contestó siquiera esa petición de emisión de entrevista, algo que es realmente grave porque es la embajada, la misión diplomática de nuestro país la que nos dice que no nos recibe. Y digo que ya el año pasado, bueno, yo también estaba, tanto como presidente de Yahoo como responsable política que soy actualmente. Y no nos recibió. Este año hemos vuelto a hablar, la señora Ana, que le ha sustituido en el cargo actualmente, bueno, no se dignó ponerse al teléfono. Estuvimos más de un mes con anterioridad pidiendo la entrevista. Cuando consigo hablar con la misión, pues bueno, estoy hablando de la semana anterior al viaje, pues nos dicen que sí, que ya nos darán, que bueno, que ya veremos, que esperará hasta el miércoles de la semana siguiente para contestarnos. No nos contestan, no nos reciben, se acude a la embajada y dicen que hay orden de no recibir, y el día último, el 6 por la tarde, fuera de plazo, contesta diciendo que bueno, que le ha sido imposible agendar esta entrevista, cuando sí nos constan que han recibido a otros peticionarios en otras causas. Nos parece lamentable, nos parece realmente bochornoso que España trate así a sus nacionales. Es más, países como Argelia, Colombia, Turquía, Alemania, Italia, Noruega, Japón, Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Ecuador, México, así hasta 15, sí que nos recibieron. Estados Unidos, Reino Unido no, Irlanda, sí que tuvimos ese contacto, pero España ni siquiera contestó. Contestar un domingo fuera de plazo, pues como comprenderán, no es contestar, porque ya ni los miembros de la delegación en su totalidad se encontraban
en Naciones Unidas. Y sí criticamos mucho a España por esto, y entendemos que lo único que viene a hacer es a reforzar esa postura que el gobierno español, con el Partido Socialista y el señor Sánchez a la cabeza, ha adoptado, el Partido Socialista oficialmente ha adoptado, y sí duele, porque lo que ha hecho ha sido, y hablo como jurista ahora, situarse al margen de la legalidad, en contra de la legalidad, propiciando que la anexión del territorio ocupado por la fuerza sea parte de la potencia ocupante, y además aplicando criterios diferentes a los que aplican otras partes del mundo. España, el señor Sánchez considera que Ucrania ha sido ocupado o pretende ser ocupado por otro país, y ha dado la cara por Ucrania y ha dicho que no se puede ocupar por la fuerza, ha dicho que hay que respetar el derecho a autodeterminación y la soberanía de los pueblos para Ucrania, que lo entendemos, pero para el Sáhara dice todo lo contrario. Entonces entendemos que de ninguna manera ni intereses crematísticos ni intereses políticos pueden estar por encima de la ley, ni pueden estar en contra de los derechos humanos, ni contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas, que es lo que ahora mismo está haciendo el gobierno de España. E insisto que la postura fue defendida por el señor Santos, hoy número 2 de Sumar, en Naciones Unidas, y siguen siendo defendidas en España. Es lamentable, pero bueno, así ha sido. Nosotros hemos aportado esta información, hemos tenido las entrevistas, que bueno, tendrán el resultado, pero sí hemos en cada una de ellas expuesto jurídica, social y políticamente cuál es el momento en el que se encuentra el conflicto del Sáhara, ahora mismo esperando por una sentencia del Tribunal Europeo, y que España, pues parece no respetar. Y la información ha sido volcada. Es verdad que en esta comisión entre Naciones Unidas participa un lobby pro-marroquí perfectamente estructurado y organizado, en donde sus argumentos son pues decir que se trafica con personas, que se comen a los niños, y barbaridades que carecen de absoluto sentido y fundamento, y que no tienen nada que ver con la realidad que acontece ni en los campamentos de refugiados ni al pueblo saharaui. Efectivamente. Supongo, Inés, que a estas delegaciones internacionales les debisteis también transmitir, además de los argumentos jurídicos, argumentos políticos desde mi punto de vista de tanto calado como es la inmensamente mayoritaria voluntad de los pueblos del Estado español de un Sáhara libre, autodeterminado, descolonizado, etcétera, ¿no? Porque yo creo que es uno de los elementos antidemocráticos, ¿no? del Reino de España, en el sentido de que una cosa es lo que hacen las instituciones, ¿no? Teóricamente democráticas, y otra es lo que pensamos el pueblo de los distintos pueblos del Estado español, ¿no? Sí, claro que se transmitió, como decía antes. El planteamiento ha tenido las tres áreas. El planteamiento jurídico, que es fundamental, que el pueblo saharaui tiene toda la razón. El planteamiento político y el planteamiento del activismo social español, porque como decía, estaba la delegación, por la española, integrada pues por todos estos ámbitos. Y sí que hemos hecho exposición de cuál es el sentir del pueblo español. Ahora bien, lo que está claro es que ese sentir del pueblo español se tiene que reproducir en sus administraciones y en sus responsables políticos, que no lo está haciendo en todas partes. Y, a ejemplo, el gobierno de España. Es ahí donde hay que exigir. Es más, yo mantengo, y así lo hemos expuesto, que esto tiene que ser una cuestión de Estado para España, que los partidos que gobiernen tienen que tener una hoja de ruta clarita, como sucedió en Portugal con Timor. Tienen que tener claro, y no caben presiones de ningún tipo. También expusimos que los afanes expansionistas de Marruecos no se limitan al Sáhara Occidental. Sabemos lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla, y sabemos lo que está sucediendo en Canarias, que Marruecos en el año 20, con dos decretos legislativos, ha dicho, en efectos jurídicos por ahora, que ha extendido sus aguas, su alcance en agua hasta llegar a las costas canarias, adueñándose del mar de Canarias, que como no tenemos competencia,
es mar español. España se ha callado. Ya. Y adueñándose, por supuesto, o pretendiendo también adueñarse del espacio marítimo del Sáhara Occidental. Claro que lo hemos dicho. También hemos hablado del continuo chantaje utilizado por la potencia ocupante con respecto a España, como es el traficar con personas bien a través de la valla de Ceuta. Recordemos el asalto, el llamado asalto por menores, el tratamiento que dio España y Marruecos a estos menores en aquel momento, y hablo de hace 2 años, y hablo, no, el año pasado, perdón, y hablo también del continuo flujo de llegadas de barquillas a Canarias con personas que vienen buscando una vida digna y a las que se utiliza como un batallón en contra de sus propios derechos. Además vienen de pueblos a los que hemos ido, es otro tema, pero que está totalmente vinculado, que hemos ido empobreciendo y a los que les damos una solución ficticia. Decimos que los integramos y los acogemos, y no es verdad. Y en esto tiene que haber una política solidaria por toda España, porque son personas que vienen buscando una vida mejor, exactamente igual que hicieron los españoles en el pasado, y están siendo utilizados como un arma para la invasión del Sáhara y que continúe siendo una realidad esa anexión. Son múltiples los factores y por supuesto que los tratamos todos. No todos son del gusto de los gobernantes españoles estatales actualmente, pero es una realidad que está ahí y no se puede gobernar de conformidad con los chantajes, de ninguna manera. Sí, hay que ser valientes, responsables y coherentes con el respeto de las personas, porque yo siempre digo, y creo que esta vez lo comentamos, que nos tiene que doler tanto lo que le hagan a nuestros padres y a nuestros hijos como lo que le hagan a los hijos y a los padres de los demás. Si no, algo no funciona, y algo no está funcionando en España con respecto al Sáhara Occidental. Esta solidaridad, que es convencimiento del pueblo español, tiene que verse traducido en sus gobernantes, y se los tenemos que exigir, pero tiene que ser así con el Sáhara, tiene que ser así con Palestina, tiene que ser así con Colombia, y tiene que ser así con todas aquellas personas que estén sufriendo. Tenemos que ser coherentes con el respeto a los derechos humanos, que es lo que nos hace permanecer como pueblo digno. Tú nos hablas, bueno, estás creo que por Alicante, ¿no? Por el País Valencià, pero eres canaria, vives en Canarias, tienes responsabilidades políticas, ¿no? En un cabildo, si no estoy equivocado. Exacto. Pero estás hablando con una persona que vive en Mallorca, en medio del Mediterráneo. Esta parte de este Mediterráneo que lamentablemente se ha convertido en una fosa común de desaparecidos, ¿no? Precisamente fruto de la desesperación y de la no acogida, ¿no? De esta Europa frontera indignante. Pero bueno, no quiero hablar de este tema porque pierdo los papeles, ¿eh? Y estoy aquí para preguntarte a ti cosas. Bueno, el caso es que creo que el 23 y 24 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el tribunal máximo, ¿no? La máxima instancia judicial europea, ¿correcto? ¿No, Inés? Sí, sí. Va a debatir sobre los 2 recursos de casación que la Comisión Europea y el Consejo Europeo puso o interpuso contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que es el inferior, digamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Bueno, que aquella sentencia famosa que dio la razón a todos los argumentos y todas las peticiones del Frente Polisario, y que anuló en consecuencia en el año 21, fue esto, ¿no? Ya hace 2 años, el acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos y el acuerdo sobre preferencias arancelarias, ¿no? Que incluía ilegalmente, obviamente, desgraciadamente, ¿no? El territorio saharaui ocupado. Bueno, ahí en Luxemburgo estarás, ¿no? Inés Miranda. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué esperas de estas audiencias y cómo? Todo el mundo da por seguro que el tribunal va a reproducir las sentencias previas, ¿no? Porque sería un escandalazo, ¿no? De lo contrario. En consecuencia, ¿qué repercusiones crees que tendría estas sentencias favorables a las tesis de la causa saharaui, del Frente Polisario en concreto? Vamos a ver, lo que se celebra es ya la vista, que serán 2 días,
de estos recursos, como bien indica. Y lo que es lamentable, incidiendo en lo que decíamos ahora mismo, es que sea España con Francia quien capitanee y haya forzado a que estas sentencias, que son de libro, hayan sido recurridas y tengamos que estar en esta nueva fase. Lo que establecen estas sentencias son, pues bueno, reconoce, y está abreviando, pero reconoce la legitimidad del Frente Polisario para poder actuar en procedimientos judiciales en nombre del pueblo saharaui. Por supuesto, lo que viene a hacer es a convalidar una vez más que es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Reconoce además y establece que todas las cuestiones que afecten al pueblo saharaui y a sus recursos naturales tienen que tratarse con el representante del pueblo saharaui, que es el Frente Polisario, y no con terceros países y mucho menos con países ocupantes, como es la cuestión de Marruecos. Ello que implica que todos los acuerdos que tiene la Unión Europea con Marruecos y afecten a recursos y a cuestiones materia del pueblo saharaui, del Sáhara Occidental, son nulos antes de empezar. Es decir, es nulo el acuerdo de pesca, es nulo el acuerdo de agricultura, y cualquier cuestión tiene que estar sentada a la mesa el Frente Polisario. Algo que, bueno, ha chirriado a España, parece ser, que le ha llevado a interponer o a forzar la interposición por parte de la Comisión de este recurso. ¿Qué esperamos? Hombre, yo espero que el sentido común en derecho siga primando y que estas sentencias pues sean ratificadas. Esto tendrá luego múltiples consecuencias. Pues en primer lugar, España, Europa y España tampoco podrá negociar con terceros países los recursos del Sáhara Occidental. Hablamos pues de las plantaciones que se están produciendo en la zona de Dakhla y en el resto del territorio no autónomo, hablamos de la pesca, etcétera, etcétera. Bueno, España ha estado, como nos decía el señor Santos, asustando. El señor Santos no nos dice que estuviera asustando, ha estado argumentando que es una gran pérdida para la pesca española. Nosotros, y así nos lo decía el señor Santos, y nosotros, y sobre todo para la Canaria, y ahí teníamos mil y un argumentos para demostrarle que no, y se los expusimos. Pero sí decimos que no hay ninguna pérdida. Aquí celebramos el primer encuentro en Gran Canaria este año entre el sector pesquero, todas las cofradías y todo el sector pesquero y armador canario con el Frente Polisario. Y el Frente Polisario dijo alto y claro que no se va a suspender la pesca, se va a negociar con ellos. Claro, punto. Claro. Esto lo explicó Pero no Inés. se va a suspender, o sea que ese fantasma no existe. Además implica, tiene unas condiciones, a ver cómo termina de concluir la sentencia en el caso de que se ratifique, en el que, pues bueno, hay indemnizaciones pasadas que habrá que ver a quién corresponde abonar. O sea que entendemos que es un momento muy, muy importante, es una cuestión política la cuestión del Sáhara Occidental, no nos olvidemos, como lo es la de todos los territorios no autónomos, pero aquí hay un componente jurídico muy importante que vuelve a dar mayor sustento y mayor argumentación al pueblo saharaui y al Frente Polisario. Yo celebro que estemos ante este escenario, jurídicamente hablando, ante esta vista la próxima semana. Insisto que esperamos que sea el sentido de la sentencia, de esta apelación en el que estamos hablando, y sí aclarar que nosotros desde la Asociación de Juristas participamos como observadores en este proceso, igual que lo íbamos a los juicios en el territorio ocupado con los presos políticos y en otras cuestiones. Nosotros no somos parte de este recurso, obviamente, pero sí vamos a estar presentes y hemos hecho seguimiento desde el minuto cero en este procedimiento. ¿Por qué insisto en ello? Pues porque, bueno, la objetividad jurídica que mantiene esta organización es clara y más que manifestada y más que acreditada. Insistimos que aquí estamos apoyando la legalidad y la legalidad es la que estamos comentando. Yo simplemente traigo el dato de que España
cuando se trata la cuestión de Gibraltar en la Comisión de Descolonización, en la cuarta comisión, España comparece como Estado. Siempre se achanta a lo que dice el Reino Unido, pero comparece. En el caso del Sáhara ni comparece. Tanto ni comparece que este año ni siquiera, el año pasado ni siquiera estuvieron presentes. Y este año ni siquiera se dignaron saludar a los nacionales españoles que han venido en la delegación. Volviendo a Luxemburgo, es un tema que esperamos se resuelva favorablemente, y luego pues quedan muchas aristas que resolver. Las empresas que están negociando, tenemos también el tema de la trazabilidad, las empresas que están negociando con Marruecos pues la exportación de pescado del Sáhara o de productos agrícolas del Sáhara Occidental, pues tendrán que cambiar de interlocutor y tendrán que hacerlo ya, porque serán luego susceptibles de ser reclamados, de ser demandados. Con respecto a la creación de arena, que sabemos que es un saqueo que se hace, pues también, y un saqueo que además no solo es la arena, sino que en alguna ocasión han habido restos humanos. Y eso lo tenemos acreditado, lo tenemos estudiado. ¿Qué implica eso? Restos humanos de personas saharauis desaparecidas forzosas durante la ocupación. O sea que son muchas las aristas, mucho el trabajo que hay, que estamos haciendo, y en el que por supuesto seguimos pues al lado del pueblo saharaui apoyando el mantenimiento o la restauración de la legalidad. Hemos denunciado también en Naciones Unidas la utilización de drones de construcción israelí en la guerra contra el Sáhara Occidental, que no discriminan en absoluto, que se están utilizando contra civiles, como está pasando también en la guerra palestina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se ha dicho mucho y se sigue batallando en mucho. También hemos denunciado la venta de armas de España a Marruecos para que las utilice contra el pueblo saharaui, que además se da el absurdo, si cabe jurídica y políticamente hablando, de que la potencia administradora, la que tiene la obligación de velar por la población y el territorio, la que dota de armas y regala a la potencia ocupante para que las utilice contra la población ocupada. Bueno, Inés, se nos ha acabado el tiempo, no sé cómo, porque tú tenías un poco de prisa. Sé que estás por el país valenciano, concretamente que esta tarde participas en... Esta tarde se celebra una jornada... ¿no? Una jornada de mujeres bajo represión y ocupación, ¿no? Es muy oportuno, ¿no? Con lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando... Sí, viene un poco a replicar una que hicimos ya aquí en Gran Canaria, en la que participan mujeres inmersas en víctimas de diferentes conflictos de ocupación y represión: mujer saharaui, mujer iraní, mujer palestina, mujer afgana. Entonces va a ser una jornada, un seminario muy rico, en el que vemos cómo la acción del ocupante, la perversión del invasor y de las Fuerzas Armadas no tiene límite, lamentablemente. Y además sirve para compartir que los métodos de represión, lamentablemente, se reiteran en todos estos conflictos, y la mujer vuelve a ser una doble o triple víctima de esta situación. Pues muchas gracias por atendernos. Seguro que te volvemos a llamar para que nos comentes el fallo a estos recursos, ¿no? Favorable a las tesis del Polisario. Y te volveremos a molestar, No, en absoluto, es un placer, no es ninguna molestia. Un abrazo y suerte en esta jornada y en todos los trabajos que estés realizando. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pases un buen día. Igualmente, chao.
Seguim el Veu Sarauí amb el resum de notícies que per cada programa ens prepara i presenta na Núria Perea. El Sàhara. L'exèrcit saharauí bombardeja posicions marroquines i destrueix llocs militars al nord del Sàhara Occidental. Les unitats de l'exèrcit d'alliberament popular saharauí han confirmat haver atacat la setmana passada posicions de les forces d'ocupació marroquines atrinxerades al sector de Farsia i a Ausert, causant pèrdues humanes i materials a les seves files. Els atacs continuen diàriament causant pèrdues humanes i materials al llarg del mur de la Vergonya. I els campaments de refugiats. El Polisario reitera que una solució al Sàhara Occidental passa per respectar el marc jurídic del conflicte. En un comunicat difós després de la reunió del seu buró permanent, el Front Polisario reitera que l'única solució ha de ser la que passi pel respecte estricte del marc jurídic de la qüestió saharauí, com a qüestió de descolonització que es resol permetent al poble saharauí exercir el dret inalienable a l'autodeterminació i a la independència. Per la seva banda, el Marroc continua dispersant protestes pacífiques a les ciutats ocupades saharauís i restringint les activitats d'organitzacions saharauís de drets humans. Contundent discurs del president saharauí amb motiu de la unitat nacional al Sàhara Occidental. Brahim Ghali va pronunciar un discurs on es va referir al significat de l'efemèrides històrica del 12 d'octubre de 1975, fa 48 anys, on milers de saharauís reunits a la localitat d'Ain Bentili, situada a l'extrem nord del Sàhara Occidental, proclamaven la unitat nacional saharauí per construir el seu estat sobirà i afrontar la invasió marroquina al Sàhara Occidental, desencadenada el 31 d'octubre de 1975. Ghali va recordar a l'estat espanyol la seva responsabilitat jurídica, política i moral cap al poble saharauí i el seu dret a l'autodeterminació i la independència, fent una crida al Consell de Seguretat de l'ONU i a les Nacions Unides perquè posin fi a la il·legal ocupació militar marroquina al seu territori nacional. I en clau internacional, el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix porta tancada sobre el Sàhara Occidental. El Consell de Seguretat, que també va ser informat pel senyor Staffan de Mistura, enviat personal del secretari general per al Sàhara Occidental, va fer una presentació detallada sobre les consultes bilaterals informals que es van celebrar aquest any a Nova York, amb les parts en conflicte, el Front Polisario i el Marroc, i amb els dos països veïns, Algèria i Mauritània, així com membres de l'anomenat Grup d'Amics del Sàhara Occidental. La propera reunió serà el 30 d'octubre. En aquesta sessió, l'ONU debatrà la resolució que prorrogui possiblement un any més el mandat de la MINURSO. I l'informe de Guterres reconeix tàcita i francament l'esclat de guerra al Sàhara Occidental. L'ONU ha publicat l'informe anual del seu secretari general, Antoni Guterres, sobre el conflicte del Sàhara Occidental. Però, malgrat la ruptura de l'alto del foc i la tornada a la lluita armada, l'informe fa aigües per tot arreu. Reconeix que hi ha una guerra de baixa intensitat, però no denuncia la violació marroquina de l'alto del foc, malgrat que la constata. Equipara el poder ocupant amb el poble a què sotmet, obvia els acords d'Abraham que van fer servir el Sàhara Occidental com moneda de canvi en la normalització israeliano-marroquina i només esmenta una vegada el dret d'autodeterminació del poble saharauí. I com a reflex de la seva disposició i esforços que pregona, es posa l'accent en la gira del seu enviat als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Per finalitzar, encoratja encaridament el retorn a l'statu quo. L'ONU posa cada dia més difícil prendre seriosament la seva tasca i amb això engrandeix la bretxa davant dels saharauís. I la Unió Nacional de Dones Saharauís participa a la 13ª trobada internacional de la Marxa Mundial de les Dones.
La trobada, celebrada a la ciutat turca d'Ankara, representa una oportunitat per debatre qüestions de les dones en els àmbits polític, social i econòmic, a la llum de les transformacions polítiques que el món està experimentant. I Rússia trasllada al Marroc que qualsevol solució al Sàhara Occidental ha de respectar l'autodeterminació del poble. El viceministre d'Afers Exteriors de la Federació de Rússia va rebre la setmana passada l'ambaixador del Regne del Marroc a Moscou. Les converses es van centrar en qüestions de seguretat regional a l'agenda del Consell de Seguretat de l'ONU. Es va prestar especial atenció a la qüestió del Sàhara Occidental de cara a la propera reunió i al debat al Consell de Seguretat. Les dues parts també van discutir l'agreujament de la situació a l'Orient Mitjà i especialment el conflicte palestino-israelià. I per últim, el Marroc reté 2 activistes saharauis a l'aeroport de Casablanca i els impedeix sortir del país. Un destacat activista saharauí i exprés polític ha estat retingut a l'aeroport de Casablanca, al Marroc, amb un altre activista de drets humans i membre de la xarxa d'Equip Mèdia. Els 2 activistes, procedents de l'aeroport de l'Aïun ocupat, estaven a bord d'un avió de la mateixa companyia aèria, però en arribar a l'aeroport marroquí de Casablanca, les autoritats marroquines els hi van negar la sortida cap a Tunísia. Gràcies, Núria, com sempre, per aquesta excel·lent recopilació de notícies. Això és Veu Sarauí, el programa de ràdio de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears, a Ona Mediterrània, i ara és l'hora d'escoltar l'opinió i l'anàlisi d'en Ramon Orfila. Les duríssimes imatges de l'atac de Hamas a l'interior d'Israel i la violència desfermada sobre la població civil que va provocar més d'un milenar de morts i els ferotges bombardejos indiscriminats de la franja de Gaza com a resposta israeliana, emesos en directe per les televisions de tot el món i que ja han causat un parell de milers de morts entre la població civil, han fet entrar l'horror a milions de llars de tots els continents. L'horror més absolut ha copetjat les vides de cents de milers de persones, milers de les quals han mort o han rebut ferides greus i s'han vist obligades a fugir en fora de les seves llars, dels seus pobles, rompent famílies i provocant una incertesa quasi absoluta respecte del futur a centenars de milers de palestins que ja han perdut les seves cases i ara es veuen empesos a desplaçar-se cap al sud per fugir de les amenaces de l'invasió terrestre. Aquest és el primer balanç d'una setmana que ha fet tremolar el món, un món cada vegada més conscient que el drama sols ha fet començar i que estem a punt d'encetar la fase més destructiva d'un conflicte que es retroalimenta i amenaça en convertir-se en un conflicte regional que podria adquirir proporcions descomunals. El fracàs a l'hora d'implementar els acords d'Oslo de setembre de 1993 que preveien la creació de 2 estats, Israel i Palestina, i la manca d'estabilitat de les fronteres acordades està en la base de l'explosió de violència d'aquests dies. La constant vulneració dels acords i de la legalitat internacional per part d'Israel, que ha promogut un creixement exponencial de nous assentaments, que han representat una ocupació de més i menys zones del que havia de ser el territori de l'estat de Palestina, han fomentat una disgregació territorial que està fent impossible aquella fórmula de 2 estats. L'ocupació per la força de nous territoris palestins a Cisjordània ha provocat més i més descontentament entre els palestins que, decebuts per la poca capacitat de reacció de l'autoritat palestina controlada per al-Fatah, la moderació de la qual han equiparat a una actitud de docilitat i entreguisme a Israel, han engreixat les faccions més radicals de la resistència palestina. I a la franja de Gaza ha donat el control absolut de les institucions al grup Hamas a les darreres eleccions democràtiques.
L'atac de Hamas a l'interior d'Israel ha sorprès amb la guàrdia baixa el govern de Netanyahu i ha posat en entredit l'eficàcia dels serveis d'intel·ligència d'un país que ha fet de la seguretat el seu principal leitmotiv, a la vegada que ha fet dubtar de l'estratègia defensiva d'un exèrcit que ha dedicat molt més esforços a l'objectiu de protegir els colons jueus en els nous assentaments il·legals a Cisjordània que la protecció i control de les fronteres que creen equivocadament segures. I ha trobat un govern contestat com mai per una bona part de la seva població pels seus intents de socavar la base democràtica de la separació de poders i tot amb l'objectiu de salvar Netanyahu dels requeriments de la justícia que l'acusa de corrupció. El desastre de l'atac de Hamas, que ha causat més de 1.000 morts entre la població civil, que no pot deixar de ser condemnat pels danys indiscriminats sobre la població indefensa que ha causat, no pot ser contestat amb una violència com la que ha desfermat l'exèrcit d'Israel, que està destruint amb els seus bombardejos de manera sistemàtica pobles i ciutats de Gaza, provocant milers de morts i ferits i obligant a desplaçar-se cents de mils de persones en una espècie de neteja ètnica que vol provocar la reducció encara més del territori gazetià en mans palestines, i tot això a una de les zones ja més densament poblades del món. Les conseqüències d'un increment de la repressió d'Israel contra els palestins de Gaza, que es pot produir a partir d'una anunciada invasió de l'exèrcit amb milers de vides que pot costar, sols pot conduir a un creixement fins a l'infinit del conflicte. I cal que el concert de les nacions del món actuï per impedir-ho de manera immediata i rotunda, i pel que es veu ara per ara no és precisament el camí que sembla agafar Europa i els Estats Units. Tot el món ara pot ser concernit pel que succeeix aquests dies a Palestina i les imatges dels fiets i ancians morts o ferits baix als escombres dels edificis on vivien i l'èxode cap al sud, el que Israel els insta amb una amenaça d'una nova ocupació refresca a la seva memòria el record d'aquella al-Nakba, la catàstrofe del 1948, quan centenars de milers de palestins van iniciar un èxode del que mai s'han pogut recobrar. És per això que la simpatia amb la que es veu el poble palestí no sols des de l'Orient Mitjà, sinó des de tots els països àrabs del món, es tradueix aquests dies en manifestacions de suport a la lluita desigual de David contra Goliat, del poble de Palestina contra l'estat d'Israel, que compta amb un dels exèrcits més poderosos del món. Un suport del carrer que està creant problemes als governants dels països que, empesos pels Estats Units, han evolucionat en la seva política exterior fins a establir relacions diplomàtiques amb Israel i a construir una política de defensa basada en l'aliança amb l'estat jueu i en l'adquisició de l'armament sofisticat que aquell país ha posat al seu abast. Un exemple paradigmàtic d'aquesta política és l'impulsada pel Marroc, que a partir dels anomenats acords d'Abraham, promoguts per l'anterior president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha convertit en un dels principals aliats d'Israel al nord d'Àfrica, defensant sense cap escrúpol els interessos israelians als diferents foros en els que participa, i concretament al si de l'Organització per la Unitat Africana, amb propostes fortament contestades i finalment rebutjades, com la de convertir l'entitat sionista en observador permanent en presència de la ONU africana. Les imatges de les grades plenes de banderes palestines a un camp de futbol de Rabat, amb milers de marroquís clamant en favor dels ciutadans de Gaza i de Hamas, contrasten amb el silenci absolut del monarca marroquí, que amb el seu silenci covard esdevé còmplice de la massacre que s'ha iniciat contra els palestins de la franja de Gaza i contribueix al malestar que existeix des de fa temps en el poble del Marroc i especialment entre les seves forces armades que es troben entre l'espasa del rebuig que sent el seu poble cap a les polítiques israelianes de repressió dels palestins i la paret de tenir que col·laborar amb els instructors que l'exèrcit d'Israel els envia per instruir-los en l'ús dels drons i altres armaments subministrats per Israel per combatre contra els sahrauis del front Polisario. No es pot dir precisament que l'actitud dels Estats Units i França en l'actual esclafit del conflicte a Palestina, donant un absolut i incondicional suport al govern de Netanyahu, contribueixi a incrementar les prou esquifides simpaties africanes cap a tot el que representen aquells dos països, sinó que més bé al contrari, fan créixer el sentiment contrari entre la població i alguns governs africans que es vanen d'estar fent fora dels seus països l'exèrcit i fins i tot la diplomàcia francesa i nord-americana.
mentre el Consell de Seguretat de l'ONU haurà dedicat 3 debats a la qüestió saharaui aquest mes d'octubre, i si es contenten amb aprovar l'informe presentat pel secretari general, no s'haurà avançat gens ni mica en la resolució d'un dels problemes que arrosseguen les Nacions Unides des de fa més anys, contribuint a engrandir la sensació d'inutilitat de l'organisme internacional, incapaç de resoldre de manera activa cap dels greus problemes que amenacen la pau del món. I és que l'ineficàcia del Consell de Seguretat els atorga un mínim paper en el conflicte entre Rússia i Ucraïna, així com dia rere dia es demostra la seva incapacitat també d'implementar les pròpies resolucions en el problema de la Sàhara, i consentint que Israel faci un cas omís a les resolucions sobre Palestina des de fa molt d'anys, fins al punt que cada dia són més els que es demanen quin sentit té el manteniment d'un organisme, el Consell de Seguretat, més conegut per la seva ineficàcia que per les seves iniciatives positives i exitoses. En fi, sigui com sigui, serà interessant observar quina repercussió té el conflicte que ha esclatat aquests dies a Palestina en el debat de l'informe de Guterres sobre el problema del Sàhara previst per final d'aquest mes d'octubre. Gràcies, Ramon, i cuida't un poquet aquesta gargamella, que ja no tenim edat per segons quins accessos. Bé, amics i amigues, amb el tema Desert Flowers de Martha Fields, que és el tercer tema del volum 1 d'aquest projecte solidari en la causa saharaui, titulat Cantant a través del mur, cançons per al Sàhara Occidental, del que teniu tota la informació a la web de club44.org. Ens acomiadam fins a reveure. Like a desert flower, she blooms under harsh conditions. In the moonlight, her words, sweet sound of resistance. Her soul's not for sale, not today or tomorrow. The sun still glows when the dust clouds blow. The shifting sands, oh, the shifting sands, like a desert flower she blew under harsh conditions, quenched by the dirt. Her words are her munitions.